algo que quería conversar antes de ponerme a jugar así de frente, pues no, ya que a veces últimamente como que no hago mucha charla, creo yo. Entonces dije, bueno, pues hoy vamos a darle a la charla. Algo que les quería comentar es ayer un poco, de hecho ayer lo comentamos un poquito, pero fue muy por encima, porque pues obviamente con los huevones nunca ahondamos en temas así, la verdad, nunca se ahonda mucho el tema. Se toca el tema, se da una opinión muy por encima y luego ahí se deja el tema. Pero ayer hablamos justamente de esto, de la funa, entre comillas, que le estaban haciendo a Sprint por haber publicado una foto, pues de su evento que va a ser de 24 horas o algo así, con Disney, algo así, pero que lo había publicado con una IA, ¿ok? O sea, la funa era porque una comunidad de artistas, digamos, o un grupo de artistas estaba o incluso no artistas, pero estaban en contra de usar arte de la IA. Y bueno, estaban quejándose y obviamente funándolo, digamos, entre comillas, por eso, ¿no? Por usar una IA. Y en su caso decían cosas como, bueno, con todo el dinero que tiene, como no paga, ¿no? A un artista y bla, bla, bla. Me da mucha curiosidad saber su opinión, especialmente de la gente que, porque yo sé que en la comunidad hay mucho artista. Yo sé que en la comunidad hay mucha gente que le gusta mucho, pues, el tema de dibujar, de, pues sí, hacer arte. Entonces me gustaría saber mucho, la verdad, su opinión para, digamos, de alguna manera entender mejor esta situación. Porque a mí me pareció algo, la verdad, les voy a ser muy sincero, a mí me parece algo bastante, no sé qué palabra usar de manera correcta sin que suene en plan mala onda, pero me parece un poco surrealista esta situación. Creo que esa sería la palabra más adecuada. Les voy a decir por qué me parece surrealista la situación. Y esta no es la primera vez, ¿eh? Esto yo lo he visto ya antes con, pues en Twitter, ¿no? Pues a ver, es normal también en Twitter la gente se queja de todo, pero sí he visto esta situación antes de gente quejándose del uso de las IAs para el arte. Me parece bastante curioso a mí, la verdad. Y se me hace de que probablemente sea gente muy joven que no tiene ni idea de que este tipo de situaciones ya se han vivido a lo largo de los años en la humanidad. De hecho, se les llama revoluciones industriales. Y claro, es algo muy curioso, porque claro, o sea, obviamente ahora está la moda la IA, ¿no? Porque es lo más top de la tecnología, es, digamos, la cúspide de la tecnología que tenemos actualmente. Y es el futuro, se supone, ¿no? Entonces, obviamente ahorita está sucediendo el mismo fenómeno que ocurrió antes con la revolución industrial principal, incluso, ¿no? Que es cuando se cambió la mano de obra del trabajador por las maquinarias, que facilitaron la producción, básicamente. Y claro, o sea, obviamente la reacción es la misma, porque es como, oye, yo soy artista, me quitas el trabajo. En aquella época, oye, yo soy obrero, ahora esa máquina va a hacer mi trabajo. Pero algo muy curioso que la gente no se da cuenta de esto, es que por más que se quejen del avance tecnológico, no lo van a detener. Y esto lo digo en todo el plan de buena onda para la gente artista del chat, que yo sé que, como digo, en mi comunidad hay mucho artista. Esto yo lo digo en buena onda como un consejo. Si lo quieren tomar, chévere, y si no, también. Al final solo soy un streamer y ya, ¿sabes? Pero si a ti te gusta, si eres un artista y te gusta, no te puedes quedar en solamente aspirar a comisionarle a streamers o youtubers miniaturas o fotos promocionales. Yo creo que lo que tienen que hacer la gente que está en esa rama, que prácticamente su carrera ya está vista de que puede desaparecer por la IA, ¿sabes? O no desaparecer, pero puede haber menos necesidad de esa carrera por la IA, justamente. Lo que tienen que hacer es probablemente buscar alternativas, o bien en otra cosa, o bien que los hagan únicos en su carrera, ¿sabes? Quizá aprender a animar, no sé, amigo, tipo alguna cosa que sea, que la IA todavía quizá no avance, ¿sabes? O no llegue hasta de acá mucho tiempo. Que puede ser igual, que puede ser que la IA igual pueda animar. O sea, a día de hoy día de hecho vi una animación que no es de dibujo, pero es de personas, que literalmente hace que Soaring y Locochón se besen, amigo. Entonces, entonces, sí, o sea, yo creo que en realidad ahorita quejarse por el tema de las IAs y eso, si bien es cierto, sí debe ser regulada, pero la regulación que mucha gente pide de las IAs es para cosas ilegales que se ha hecho con la IA. O sea, la IA sí tiene mucho peligro por las cosas ilegales que se pueden hacer. Pero hacer un dibujo no es algo ilegal de la IA, es una herramienta. Al igual que la IA actualmente sirve para ayudar en trabajos universitarios o colegios y demás. O sea, eso realmente no es algo ilegal. Entonces, la gente que se queja de que algún youtuber, streamer o cualquier persona use una IA para un material publicitario, ¿sabes? En plan, para un dibujo publicitario o una miniatura, lo que sea, se entiende la molestia, ¿no? Porque obviamente, o sea, son del rubro, ¿no? Que a lo mejor le aspiran a querer trabajar de eso, pero lastimosamente se ven afectados
por el avance tecnológico. Pero como digo, o sea, la historia, o sea, hay algo mágico hay algo mágico en la esto de que hay algo, excepto si se hacen pasar por artistas reales y venden dibujos de IA. Esa gente es la que deben funar con más intensidad, dice. Sí, o sea, obviamente, a ver, es que sí, o sea, si quieren funar a la gente que hace eso, pues sí, ¿no? También, obviamente está mal, ¿no? Es como estafar, básicamente. Es algo más que funar, sería una estafa, sería algo que literalmente sería prácticamente ilegal, creo yo, ¿no? Pero bueno, o sea, igual eso yo creo que va por otro lado, ¿sabes? O sea, yo creo que ya eso no va por un lado de funas o así, yo creo que ya eso va por otro lado completamente, ¿sabes? Si tú vendes un servicio pero que no es algo que tú hagas como tal, o sea, es algo que estás mintiendo, ¿sabes? En tu servicio que estás vendiendo, pues tranquilamente es una estafa, ¿sabes? Así que, pues como digo, yo creo que ya eso es otra situación completamente diferente. De hecho, Spring dijo que le pagó a alguien para ese diseño, ¿no? XD. Lo que yo entendí es que pagó a alguien para que justamente haga esa cosa publicitaria. Y eso también vi que mucha gente estaba como diciendo por qué pagó, o queriendo también tirarle mierda a los que hicieron eso. Amigo, o sea, no creo que la IA le haya hecho todo el trabajo así, ¿sabes? Como lo vieron. O sea, si pagó a alguien es para que seguramente sí usó la IA para el dibujo. Pero pues, o sea, también se ocupó a alguien que ponga las letras, que ponga el diseño de las letras de a qué hora va a ser, el lugar, o bla, 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 ¿sabes? En plan, otros detallitos más. Y por último, así él haya pagado a alguien y el trabajo se lo hizo la IA y no quien pagó. ¿Cuál es el problema, hermano? Fuera de joda, o sea, no es nuestro dinero, ¿sabes? No es el dinero de la gente que se queja. Ya es su tema. Si le estafaron, digamos, ¿no? De que le vendieron un trabajo que iba a ser supuestamente dibujado y lo hicieron con IA, pues ya él se verá de quejar, ¿sabes? Y si no es así, pues no hay nada de malo tampoco, ¿sabes? Lo mismo pasó con las cámaras. Creían que iba a acabar con el arte y al final no pasó nada. Mientras haya gente que valore el arte del humano y la exclusividad, no va a no va a desaparecer. Pasaría a ser tipo artesanía. Es que sí, es lo que a mí me parece muy curioso y genuinamente no sé si la gente que se enoja con ese tipo de las IAs y el arte son personas quizá muy jóvenes y que a lo mejor no han prestado mucha atención a las clases de historia. Y no lo digo en mala onda, sino de que genuinamente me parece sorprendente siempre que veo a gente asustarse y más que asustarse, intentar frenar el uso del avance tecnológico. A mí personalmente, como alguien que no he nacido en la época, ¿sabes? Así tan antigua, ¿sabes? He nacido en una época en la que he visto muchos avances, muchos cambios tecnológicos. Es como que más bien estoy acostumbrado a ver esos cambios tecnológicos y adaptarse a esos cambios tecnológicos. Y siento de que, obviamente, así como yo, que soy joven, a mí tengo 25 años, la gente, la mayor parte de gente que vive en las redes sociales hoy en día son gente de mi edad o menos incluso. Y obviamente se supone que estamos todos en la misma situación de que hemos vivido ese cambio tecnológico en el mundo, amigo. Y más si eres joven, amigo, si tienes 15 años, tú naciste ya en la tecnología, hermano. O sea, o sea, ¿por qué te quejas del uso de la tecnología? Y yo sé que esto va del lado de que la IA supuestamente roba imágenes de artistas reales. Pero esto es algo que no está comprobado como tal, amigo. No es que tú agarres, o sea, no es como que la IA agarre un dibujo de un artista, lo copie y lo pegue directamente y haga algo así, o le haga un recolor. No funciona así la IA, amigo. La inteligencia artificial lo que hace es agarrar una nube de diferentes conceptos, de muchos conceptos, y básicamente crea algo en base a eso, amigo. Lo que hace es recopilar información y hacer algo con eso, ¿sabes? Voy a poner sus puntos suspensivos. O sea, a ver, si ustedes dicen que no es así, pásenme algo que compruebe, pásenme un artículo científico que compruebe que la IA literalmente te roba el arte, amigo. Los que ponen puntos suspensivos que supuestamente saben de este tema un montón, ¿no? Pásenme un artículo donde diga que la IA te roba literalmente, amigo. O sea, es como... No tiene sentido, amigo. O sea, por algo es una inteligencia artificial, no es... No sé cómo explicarlo. Lo que quizá es que uso la IA roba arte y la mezcla, dice. Entonces, ¿de qué se nutre la IA en cuestiones visuales? Ok, ok. Como pregunta, ¿no? Como pregunta. Y esto, por eso les quería comentar esto, porque como yo sé que en mi comunidad hay mucha gente artista, quiero entender esto mejor.
¿sabes? Y quiero que me expliquen de una manera más lógica de por qué está mal. ¿Acaso todos los artistas que están aquí en el chat, que han dibujado mi personaje de Minecraft, no lo han hecho en base a una imagen visual que han visto de mi personaje, que de hecho yo creé en Minecraft con píxeles? ¿Y acaso no lo interpretaron ustedes en base a eso? ¿Y acaso muchos de ustedes no han visto otros dibujos a lo largo de los años y han tomado de inspiración eso? Como duda, ¿no? ¿Acaso el arte actual, o acaso el arte en general a lo largo de los años de la humanidad, no ha existido de cosas que ya existen pero que inspiraron al artista? Porque a lo mejor estoy equivocado, ¿no? Pero creo que muy pocas veces se ha visto en el arte algo completamente diseñado así de cero, ¿sabes? No digo que nunca haya pasado, pero la mayoría de arte siempre tiene una base de inspiración de algo, ¿sabes? O sea, el arte se supone... A ver, quizás estoy mal yo, pero según hasta donde tengo entendido, el arte necesita inspiración. Y la inspiración viene de... Puede venir incluso de la música, ¿sabes? Puede venir de lo que sea, puede venir de las estrellas, puede venir del cielo, puede venir del aire, puede venir del amor, puede venir de un gusto, puede venir del enojo, puede venir de muchas cosas, pero eso es inspiración, ¿sabes? Y ahí está la diferencia, o sea, una cosa, siento yo, que va a definir a los artistas siempre, y es lo que va a tener lo único, y justamente alguien lo dijo en un comentario antes, y es que el arte hecho por el ser humano va a ser mucho más profundo que el arte hecho por una máquina, porque al día de hoy la IA no es capaz de sentir, no es capaz de interpretar las cosas de esa manera como el ser humano. Y eso es lo que el arte lo hace único a los artistas. Pero acá no estamos hablando de un arte de ese estilo, estamos hablando de un arte promocional, de cosas que realmente no requieren un mensaje profundo, amigo, de un punto de artista profundo, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo malo de usar una herramienta para una publicidad? No sé si me explico. ¿A qué hora juega Perú? Dice. De hecho, creo que juegan 20 minutos Perú, ¿no? No lo voy a ver, pero voy a estar atento. A ver, cada vez que meta gol, celebramos. Dice que el arte contemporáneo. Sí, o sea, el arte actual también ya es cuestionable, obviamente. Hay mucha gente que se burla también del arte actual, de que no, justamente tiran un balde de pintura y a un lienzo y ya lo llaman arte y literalmente dice esto profundiza mis sentimientos y bla, bla, bla. Es algo que yo personalmente no entiendo mucho, la verdad, le soy muy sincero, ese tipo de arte, pero hay gente que sí, amigo, y al final, si hay gente que le encanta eso, amigo, pues respetable, ¿sabes? O sea, yo siento que eso es lo que voy, no sé, mi filosofía igual actualmente es muy de, amigo, cada uno hace con su vida lo que le da la gana, ¿sabes? Yo estoy en contra más bien de la gente que intenta frenar a otros de hacer cosas que no hacen daño a nadie como tal, ¿sabes? Porque sigo sin ver el daño que hace usar una IA, ¿sabes? En plan, para hacer un dibujo, ojo. Porque esto es lo que les decía, o sea, las IAs son peligrosas y la gente que dice, no, pero es que mucha gente quiere regular la IA. Sí, es verdad, pero se quiere regular por cosas bien peligrosas, como el tema de que la IA se ha estado usando para hacer desnudos de personas reales, amigo, de famosos. Se ha estado usando la IA para falsificar cosas. Tipo, eso es lo que se quiere frenar, amigo, de la IA. Y obviamente, eso está bien, ¿sabes? Que se frene esa vaina. Eso está bien, porque es ilegal. Pero en cosas de usar arte y cosas así, amigo, como vuelvo y repito, yo entiendo de que digan, no, es que la IA se nutre de dibujos ya hechos. Sí, pero todo el mundo se nutre de cosas que ya existen constantemente, amigo. E incluso en la música esto se ve mucho más fácil. Hay fondos de música que se usan en una y otra y otra y otra y otra canción. Y literalmente son diferentes canciones de diferentes artistas. Pero el fondo es muy similar, amigo. Es así como funciona. Entonces, personalmente, no sé, sigo sin ver una razón de por qué es tan funable usar una IA para una promoción, ¿sabes? De dibujo, un dibujo promocional que no tiene relevancia artística futura ni busca eso, ¿sabes? No estamos hablando de que Spring publicó un dibujo diciendo, miren este arte hermoso que mandaba a hacer, que me representa a mí completamente y mis sentimientos. No, o sea, miedo a que no les quieran comisionar tal vez. Claro, ahí yo creo que es el verdadero tema, ¿no? Por temas económicos, pero siento que la gente no se informó bien y empezó a criticar. Eso es completamente diferente y la gente que lo admite y se queja diciendo, oye, a mí no me parece bien porque podrías darle trabajo a alguien.
Ok, eso es más respetable, ¿sabes? En plan a decir de que la IA te roba y cosas así. Pero, ¿qué opinas de mi IA, bro? El Diamond lo censuró, man. Es el que te das un beso, ¿no? Con locochón. Sí lo vi. Sí lo vi, weón. Y nada, ¿qué les decía? Ya me olvidé qué estaba diciendo, amigo. Ah, ¿qué estaba diciendo? Fuck. Bueno, no sé, amigo, el punto de que... ok, sí, la gente que dice que no, de que pierden trabajo, digamos, ¿no? Porque ya no van a comisionarles y no les van a comisionar a la IA. Es como que yo ahorita me queje, amigo, de que hay literalmente influencers IA, amigo, que literalmente están facturando miles de dólares y yo diga, no, amigo, maldita sea, mi trabajo, ¿sabes? Porque hay modelos Instagramers, amigo, que están haciendo publicidades. No debes quejarte de... No debes quejarte de que, digamos, alguien usa otra cosa en vez de contratarte a ti. Lo que debes hacer es buscar cómo llegar cómo llegar a clientes, ¿sabes? Eso es algo que siempre está presente, no solamente en este caso, sino en muchos otros, que la gente se queja de, oye, no me contratan a mí, me podrían contratar a mí, o cuidado con los trabajos y esto. Pero en realidad ese no es el problema es que tú debes buscar una forma de rentabilizar mejor tu trabajo. No es culpa de quien contrata, o si lo hace con una IA, o si lo hace en Paint. Porque ya te digo yo, si Sprint hubiera hecho su fondo en Paint, amigo, y él mismo lo hubiera hecho todo mal, su problema es, ¿sabes? En plan, al igual que si usa una IA, o al igual que si contrata a un artista o lo que sea, esa ya es su decisión, amigo. Es su decisión, ¿por qué? Porque es su dinero, es su publicación, es su promoción, es su tema, ¿sabes? O sea, no es tuyo. No puedes tú venir y decir en plan, me hubiera contratado a mí o que contrate mejor a un artista para darle trabajo. No funciona así, amigo. Tú no decides quién contrata a quién, ¿sabes? O quién trabaja con quién. Así no funciona el mundo. ¿Concuerdo? Hay que adaptarse a las actualizaciones. Igual lo que hace la IA no puede hacer es mantener el mismo estilo y contexto en todas sus imágenes. O sea, la IA igual actualmente tampoco está tan bien, ¿sabes? O sea, tiene sus detallitos. De hecho, en esa imagen que estamos hablando, ¿no? De la de Sprint, se veía como que tenía una pierna, o sea, como que no se entendía mucho. Entonces, o sea, de que no es, o sea, como les digo, ¿no? Al final ya es decisión de cada persona. El artista siempre va a tener por sí mismo más valor, por lo que ya dije hace un rato. Pero es verdad de que obviamente hay ciertos trabajos que van a desaparecer, amigos. Y fuera de joda, lo digo en buen ánimo a la gente artista que es joven, porque la mayoría son jóvenes, amigo, que a lo mejor todavía están recién en el colegio, terminando el colegio, o recién por entrar a la universidad o lo que sea, y les interesa el tema del arte. Yo diría que así como está la situación, lo vean más como un hobby que como un tema de a futuro de trabajo. Y esto es algo que deben hacer con todas las carreras, ¿eh? Yo lo hice en su momento cuando iba a estudiar, que es un estudio de qué carreras son buenas en la actualidad y qué carreras tienen futuro. Porque conforme pasan los años hay carreras que han desaparecido, al igual que han habido carreras que han nacido. En el caso de Perú, por ejemplo, por allá en 2016, que estaba yo buscando qué carreras eran buenas, el marketing era una carrera no muy sonada en Perú, por ejemplo, en aquella época. Sin embargo, a nivel global, el marketing era una carrera en crecimiento y era una carrera que había muchos artículos de Estados Unidos, por ejemplo, que decían que era una carrera del futuro, que era una carrera que básicamente estaba en crecimiento y que era importante y que poco a poco toda empresa iba a requerir esa carrera. Y es por eso que opté por esa carrera yo también. Es eso lo que deben hacer a la hora de escoger una carrera, no solo dejarse guiar por sus pasiones, que sí es muy importante, pero también dejarse guiar por cosas que les van a servir en la vida. Porque si luego a lo mejor ahorita mismo ves que hay una carrera que está desapareciendo, pues no te sirve de nada estudiarla porque no vas a encontrar trabajo en esa carrera. Y sobre carreras olvidadas, yo quería ser farolero, dice. Gracias, Joshua. Pero bueno, es un poco pues la opinión. Y al final con el tema del marketing, amigo, porque mira, el Arián puso marketing y se cae de risa, ¿no? Amigo, el marketing es la carrera que ahorita hasta un pequeño negocio requiere alguien que sepa de marketing, amigo. Y da pena, igual un toque de risa da el marketing, porque actualmente el marketing, amigo, se centra en TikTok, por ejemplo, ¿no? O sea, el marketing se centra todo en lo digital, amigo. Da algo de risa porque para ser marketero hay que saberle al TikTok, básicamente hoy en día, ¿no? O a las redes sociales en general. Pero pues sí, o sea, suena a meme quizá, pero es parte de, ¿sabes? O sea, tipo... y sí tenía razón, o sea, imagínate, estamos hablando de algo que vi hace 8 años, de que el marketing va a ser de las carreras más importantes y actualmente sí que lo es, amigo. Y es de las carreras que no sufren el riesgo de desaparecer con el avance tecnológico. ¿Por qué? Porque las estrategias de publicidad, de cómo llegar a la audiencia, cambian, ¿sabes?
Y es algo que actualmente, al menos la IA, no puede hacer. Entonces, estamos bien. Así que nada, amigos, si van a estudiar, busquen algo que les vaya a ser rentable, ¿sabes? No solo dejarse guiar por sus pasiones, que está bien, pero es muy importante también ver algo que sea rentable, porque si no, luego van a estar como esa gente de Twitter que se queja de que no los contratan, cuando en realidad no es el problema de quien contrata, sino de ellos mismos que no saben cómo llegar a la audiencia o simplemente no han destacado lo suficiente, ¿sabes? También, o sea, hay muchos factores, amigo. Así que bueno, no estudien, sean streamers. Yo creo que los streamers van a desaparecer también con la IA, ¿eh? Conforme pase el tiempo, fuera de joda. Como les digo, actualmente ya hay un par de modelos Instagramers que son IA. Y hay marcas que ya contratan a esas publicidades, o sea, a esas cuentas falsas de IA. Yo creo que conforme pasen los años, pues ya luego se harán, ¿sabes? Así muy, muy buenas versiones de IAs que parezcan reales y pues serán piolas, ¿sabes? Serán entretenidas. Lo que yo creo que por ahí iría sería quizá de que hagan como que, no sé, como que te compren derechos, ¿sabes? Que llegue una empresa y te compre derechos. Y digamos, me compren a mí, ¿no? O ya, no a mí, que compren al Rubius, ¿sabes? Llega una empresa y diga, toma Rubius, te doy 100 millones de dólares, pero dame todos tus derechos. ¿Para qué? Para que mi IA, mi inteligencia artificial, va a aprender solamente de ti. Va a ver todos tus videos, todos tus streams, todo tu contenido que has hecho a lo largo de los años y va a nutrirse de tu personalidad. Obviamente, estoy hablando de un futuro, que la IA esté más avanzada, va a poder estudiar bien toda la personalidad de esa persona y va a poderla también demostrar de forma física, ¿sabes? Porque a día de hoy pues ya se está haciendo eso de que se hagan 3D, ¿no? O sea, yo me explico, de que puedes hacer una persona falsa que parezca real, pero es falsa. O sea, es virtual, todo es virtual. Bueno, que le escaneen, amigo, que te escaneen y ya básicamente tienes tu versión virtual de streamer, ¿sabes? Y no es tan difícil en realidad, yo creo, para una IA, porque literalmente podría escanear toda tu personalidad con tanto contenido que has hecho. Se dan de cuenta que los streamers hacemos muchas horas, o sea, muchas horas estamos hablando, muchas horas estamos jugando, muchas horas estamos relacionándonos con gente. Y digo, para una IA más avanzada, aprender de todo eso y copiar tu personalidad y copiar todos tus rasgos y toda tu forma de jugar y actuar, yo creo que no debe ser muy difícil para una IA avanzada, la verdad. Así que sí, fuera de joda, ser streamer y youtuber, yo creo que sí podría verse afectado de manera curiosa en el futuro por la IA. No desaparecer, pero sí cambiar, ¿sabes? Como les digo, o sea, imagínate, y puede ser una buena idea, ¿eh? Es muy Black Mirror igual. Pero es que imagínate, obviamente nosotros somos, o sea, desaparecemos, pues, ¿no? O sea, pues vamos a morir eventualmente, igual que los artistas. O sea, actualmente con eso de las IAs de que se hace música, ¿no? Con las voces de artistas, es muy jajaja, muy jijiji, ¿no? Qué gracioso. Hice cantar a Shakira el no sé, amigo, el martillazo en el, no sé, cualquier cosa, ¿sabes? Tipo, pero fuera de joda, ya está sacando la voz, amigo. Y una IA más avanzada te puede escanear la voz muy, muy, muy bien. Y ya está, amigo. O sea, te compran los derechos nomás y ya tú te mueres luego, pero siguen haciendo música con tu voz. Es una locura. De hecho, creo que hay un episodio de Black Mirror de eso, amigo. Es una locura. Y es muy real. O sea, fuera de joda parece locura, pero sí es muy posible. Nomás tendrían que vender tus derechos de tu voz, ¿no? Y ya está, pero bueno. ¿Cómo sucede con Miku Hatsune, que literal hace conciertos y en español tiene la voz de Meika? Dice. A la verga, pues no sé qué es eso, hermano, pero pues, wow. Dice, a lo que yo entiendo, las IAs roban arte de otros lados, y según yo es lo que se quejan, pero no estoy bien informado, entonces no opino. Igual las IAs ahorita te hacen tres brazos de la nada, yo siento que todavía son mierda. Sí, bueno, eso ya lo hablé hace un ratito, de ese punto, de que roban el arte. Yo creo que decir la palabra robar el arte es un toque fuerte, porque no es un robo de arte, sino es que agarra información de diferentes artes, que sí existe, sí es verdad, y lo combina y lo hace en su arte, digamos. Eso sí es verdad. Pero yo estoy casi 100% seguro que la IA actualmente no es como que agarra el arte de, no sé, Pepito de Rusia, ¿no? O de China, o del otro lado del mundo, amigo, no sé, y te roba ese arte y te lo pone a ti. No siento que es como funciona la IA, porque si no, no sería una IA, ¿sabes? O sea, por algo se llama inteligencia artificial. La inteligencia artificial lo que hace es que se cultiva, se nutre de información que está en la red, en el internet. Otra vez Pepito. Eh, no, Pepito, pobre Pepito, amigo, hizo su arte y le robó la IA. Pero sí, o sea, y bueno, ya lo hablé, ¿no? O sea, ese punto, así que bueno. ¿Te acuerdas del dibujo que te hice en tu cumpleaños? Bueno, pues me lo robó. Bueno, pues me lo robó, dice. Es casi mi mismo diseño. ¿Cómo así? ¿Cómo así?
¿Se robaron esa mierda? No mames. No creo, ¿eh? No creo, hermano. No, no creo.